cómo encontrar sabiduría de Dios. Es un texto maravilloso el que vamos a ver. Si quieren acompañarme, por favor, a 1 Corintios capítulo 2, versículos del 10 al 16. 2 del 10 al 16. Vamos a darle lectura. Ustedes síganme con su vista, por favor. Dice la palabra de Dios: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas, con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pero, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué maravilla, ¿no? Bueno, hablando de sabiduría, hablando de mente, ustedes saben que a través de la historia siempre hemos tenido uno de los problemas más grandes. Uno de los problemas, no digo que el más grande, nuestra mente. Y de veras, es un problema en ese sentido, porque a pesar de que Dios nos formó con una mente capaz de comprender las cosas de Dios, capaz de comprender las cosas de la vida, el hombre no es capaz de entender lo más elemental de las cosas de Dios. No ha sido capaz de comprender las cosas más elementales de lo que Dios dice. Y cuando no las puede entender, inventa. Ese es el problema. Por eso les digo que es un problema que es por años y por todo el tiempo que ha existido el hombre. Nuestra mente ha sido un problema para todos. Entendemos lo que no es y no entendemos lo que debe ser. Y los corintios tenían una capacidad intelectual, miren, tenían una capacidad intelectual muy fuerte, muy alta. De veras, tenían una influencia de los griegos, comprendían la filosofía, comprendían la ciencia, la arquitectura, las artes, etcétera, etcétera. Pero no podían entender lo que Dios quería decirles, lo más sencillo y otra vez lo más elemental. No podían. La vida no era solo llenar la cabeza con todos esos conocimientos, como los griegos lo hacían, que son excelentes, por supuesto, los que normalmente se toman en las universidades, ¿no? Son excelentes, son buenos y nos ayudan en cualquier situación, pero había que llenar la mente y el corazón, escuchen hermanos, con lo que verdaderamente vale la pena. Actualmente hay muchos jóvenes, y quiero decirlo así, y grandes también, que están buscando solamente llenar sus cabezas con lo más sobresaliente de la Escritura. Buscan aquí, buscan allá, escuchan predicadores, se van al internet y están picándole aquí y allá, y escuchan predicadores de todo tipo que les llenen sus cabezas, tienen comezón de oír, como les hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Comezón de oír. Se introducen en grandes temas de la Biblia y después ya no saben qué creer. Eso es lo que sucede, porque han llenado su mente de todo tipo de predicadores, pero es solamente en su mente, porque sus actos, desgraciadamente, en muchas personas siguen siendo los mismos, no cambian, se intelectualizan y quieren escuchar predicadores solo para saber más y para estar al día, por decir así, y presumir de ello. Mira, por eso desde el principio del capítulo 2 en 1 Corintios aquí, que hemos estado leyendo el texto, Pablo les comunica a los corintios cómo les había hablado de Cristo. Él dice ahí en los versículos 4 y 5, si lo ves, el evangelio por medio de filosofías, ni excelencia de palabras, sino con la demostración del Espíritu y poder. ¿Lo estás viendo? ¿Para qué? Para que vuestra fe no estuviera fundada sobre la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
¿Lo estás viendo? Y que esa sabiduría es para los que han alcanzado madurez, lo dice en el versículo 6. Imagínate nada más, obviamente los que habían alcanzado madurez son los redimidos, es lo que está diciendo aquí Pablo, los que han confiado completamente en Cristo Jesús. Pablo no está diciendo que la sabiduría de Dios solo está en creyentes avanzados en la fe, no, pero sí es cierto que solo está en aquellos creyentes que de verdad viven la palabra de Dios en sus vidas, viven la verdad en la fe, pues. Es lo que quiero decir. En otras palabras, los salvos. Esos son los que han alcanzado madurez. Y luego dice ahí también, sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo. ¿Lo estás viendo? Ahí la palabra siglo es la palabra aionos. Se refiere a un periodo de tiempo, a una edad histórica. Pero Pablo aquí no estaba hablando solo del periodo de tiempo, a una edad histórica en particular en la cual él estaba viviendo, por supuesto, sino en todos los periodos de la historia. ¿Me explico? Es lo que se refiere. Toda sabiduría humana perece, está vacía, es vana. Noten que dice también ahí que ni los príncipes en el versículo 8, ¿lo estás viendo? Que es la palabra archotón, que significa los diligentes o personas de autoridad, es lo que significa. Ni siquiera ellos pueden afirmar que poseen o que todo lo poseen o están relacionados con ella. En otras palabras, con la palabra. Pablo afirma otra vez, mas hablamos, en el versículo 7, sabiduría de Dios. Otra vez lo vuelvo para atrás un poquito, en misterio. La sabiduría oculta. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, la palabra misterio es la palabra ahí, mistrión. Mistrión, ya hemos hablado de esto, no se refiere a algo extraño o desconcertante, que permanezca ahí oculto y que sea misterioso, por alguna razón hasta tengas miedo. No, sino aquello que Dios ha mantenido en secreto, y ya lo dije una vez. Vemos entonces que la sabiduría de Dios en misterio no podía ser usada por intelectuales de este mundo. Es lo que estoy tratando de decir. Y tal vez tú te preguntes qué es lo que Dios ocultó en secreto como un misterio. Bueno, sencillamente se trata del misterio de la predicación del Evangelio. El mensaje de las buenas nuevas, el mensaje del Mesías como redentor de los redimidos. Ese tesoro no podía estar en sus mentes, puesto que para ellos era locura. ¿Te das cuenta lo que dice ahí también? Entonces Dios tiene que revelársela a los niños, a aquellos que verdaderamente están siguiendo a Cristo o quieren seguir a Cristo. Y luego continúa diciendo en el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Lo ves? La crucifixión prueba que los príncipes de este siglo no tenían la sabiduría de Dios. Porque si lo hubieran conocido, dice ahí también, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 8, ahí termina con eso, ¿no? ¿Lo ven? Lo que quiere decir es que nadie podría conocer esto, ningún principal, ningún hombre potencialmente o elevadamente, extraordinariamente intelectual. No se puede conocer por medio de eso. Ni los diligentes de los judíos, para quienes el Evangelio era una piedra realmente de tropiezo. Ni para los diligentes de los gentiles, para quienes era locura. Nadie entendió la sabiduría divina de Dios, sino que la ignoraron voluntariamente. Porque de haberla conocido, pues no hubieran crucificado al Señor de gloria, ¿no es cierto? Y luego dice en el versículo 9, vean, estamos dando algo previo al versículo que vamos a estudiar a fondo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que trata de decir aquí Pablo es que los ojos, oídos y corazones naturales de los hombres, escuchen esto,
los ojos, los oídos, los corazones naturales de los hombres no pueden conocer o comprender su sabiduría. ¿Por qué? Porque está preparada solo para los que le aman, dice aquí. Al final, ¿lo ves? Ni externa, ni internamente, ni objetiva, ni subjetivamente puede el hombre descubrir a Dios por sí solo. Su búsqueda externa es empírica, lo dije una vez. Empírica es un sistema filosófico que se basa exclusivamente en los conocimientos de los hombres. Empírica, nada más. Entonces, la búsqueda de Dios en el hombre natural es de forma experimental, representada por el ojo y el oído. ¿Se dan cuenta? Entonces el hombre nunca encontrará a Dios, sin importar cuántos instrumentos pueda inventar ahí, o pueda usar, o cuántas invocaciones trate de hacer. Y déjame decirte que nosotros también somos incapaces en nuestro intento de descubrir la verdad por medio de nuestra propia mente, que puede decir en nuestro propio corazón. Por eso es imposible para una criatura, por ejemplo, de menor entendimiento, puede entender esto, y no me refiero entre humanos y humanos. ¿Cómo puede, por ejemplo, un organismo vivo, por ejemplo, entender a otro que es más complejo y más avanzado que él? Y te voy a dar un ejemplo. Simple y sencillamente, para que una pulga, por ejemplo, pueda entender a un perro, es un ejemplo nada más. Aunque sean compatibles, tiene que ser tan avanzada como el perro, ¿no? Incluso para que un perro pueda entender a un humano, tiene que tener una mente tan avanzada como el hombre. Aunque hay personas que piensan que todo lo entienden. A este perro nomás le falta hablar. No es cierto. No es cierto. Para nada. Pues mucho más grande, imagínate nada más, es la distancia que existe entre el Creador y el hombre. Hay una distancia inmensa ahí. No se puede comparar la distancia que hay entre el hombre y Dios. Por eso el ser humano puede imaginarse cómo es Dios. Claro que sí. Imaginarse nada más. Y siempre lo ha intentado. Lo ha imaginado a través de la historia. Y las personas tienen muchas ideas acerca de Dios, de lo que ellos creen que es Dios. Casi todos tienen una opinión acerca de cómo es Dios. ¿No es cierto? O cómo no es. Y si de verdad existe o no existe. Opinan así, según ellos sabiamente, que no existe Dios, ¿no? O sí existe. Pero mira, las opiniones de los seres humanos son irrelevantes. Porque nunca... No, terrible. Terrible. Ahí están las figuras, la idolatría, porque creyeron estos inventores, miren hermanos, aún con los recursos que cuenta el ser humano, y cada día son más, los hombres no pueden bajo ningún concepto o criterio comprender a su creador por sí solos, ni imaginarse cómo es él. Y por lo mismo para el hombre resulta innecesario, como imposible, descubrir la verdad por sí mismo. ¿Cómo? ¿Me explico? Pero lo que el hombre no puede encontrar, ¿saben qué? Dios lo puede dar. Dios se puede hacer presente, Dios se lo ha dado. El hombre no puede acercarse a Dios por su cuenta, pero Dios ha venido a él. El Espíritu Santo ha invadido lo más íntimo del hombre redimido y le ha mostrado a Dios. ¿Cómo? Por medio de su revelación, su iluminación y su inspiración y su iluminación. Y esos son los puntos que vamos a ver. Por eso este título, ¿Cómo encontrar sabiduría de Dios? Para no opinar ni actuar de acuerdo a nuestro propio criterio, nuestra sabiduría humana. Y en estos 6 versículos encontraremos 3 formas de cómo encontrar sabiduría de Dios. Número 1, ya les dije, su revelación. 2, su inspiración. Y número 3, su iluminación. Vamos al primero. Su revelación. Y aquí está, versículo 10. 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros
por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de Dios, sino el Espíritu del hombre que está en él? Bueno, es una pregunta. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Lo que aquí estamos viendo es que el Espíritu Santo es como un agente de comunicación de la Trinidad, ¿me explico? Es un agente de comunicación. Y si te das cuenta, el primer paso en su transmisión fue la verdad de Dios, en su revelación. Mira, el Espíritu, como miembro de la Trinidad o miembro de la divinidad, conoce la mente de Dios. Es lo que dice aquí. Y la conoce perfectamente. Tú sabes que Dios ha usado a los ángeles para muchas cosas y servicios extraordinarios, asombrosos, maravillosos a favor de los hombres, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios no confiaría la revelación del nuevo pacto ni siquiera a un ángel. Dice ahí que Dios nos la reveló a nosotros. ¿Te das cuenta? O sea, nos revela a nosotros las verdades de su palabra por el Espíritu Santo, que prácticamente es el autor de las Escrituras. En otras palabras, Él usó a los autores humanos, entre ellos su personalidad, también usó el carácter del que escribía, pero el mensaje en sí, y ustedes lo saben, es del Espíritu Santo por excelencia. La revelación es la pura palabra de Dios. Y noten algo importante. Aquí en este pasaje que acabamos de leer, Pablo compara el conocimiento que el Espíritu tiene de la mente de Dios con el conocimiento que el hombre tiene de su propia mente. Hace un balance ahí. Entonces, ninguna persona puede conocer a otra persona tan bien como se conoce a sí misma, ¿no es cierto? En otras palabras, aún entre hombres y mujeres que han vivido en sus matrimonios por muchos años, y no estoy hablando de ustedes, todavía ni empiezan, pero van a empezar. Han vivido en sus matrimonios y han comunicado sus pensamientos, sus sueños, sus anhelos, pero también sus problemas y sus gozos y sus broncas, ¿no? Lo cotidiano, lo normal, podríamos decir. Pero nunca llegan a conocer a su cónyuge íntimamente como se conocen a sí mismos. En serio, mi esposa y yo llevamos 44 años de casados y todavía le digo, no te entiendo, mujer. Nuestras cosas más íntimas, lo más recóndito de nuestra mente y nuestro corazón, solo las conocemos nosotros mismos. Bueno, a veces ni nosotros, Lo que sí es cierto es que una persona solo puede conjeturar lo que otra persona piensa. Solo la persona sabe lo que piensa, nadie puede conjeturar lo que Dios piensa tampoco. Pero noten esto, hermanos, el Espíritu de Dios y su poder efectivo, activo, eficaz, penetrante, llega, fíjate nada más lo que hace el Espíritu Santo, llega a la profundidad, a profundizar en el abismo, un abismo infinito e inefable del pensamiento de Dios. Fíjate nada más. Wow. Mientras que el propio espíritu del hombre no se da cuenta únicamente se da cuenta solamente de lo que está observando. Como dijéramos en la superficie. Por eso es tan engañoso el corazón del hombre. ¿Te acuerdas lo que dice Jeremías 17:9, no? Engañoso el corazón, pero engaña a su propio dueño el corazón. Imagínate nada más. El cual no se da cuenta de los móviles que guían su conducta. Ese es el problema. Entonces, si el hombre se conoce a sí mismo de manera semejante, solo el propio Espíritu de Dios puede conocer a Dios íntimamente. Solamente Él. Y esto es maravilloso. El Espíritu de Dios es aquel que conoce lo profundo de Dios, dice aquí,
y las cosas de Dios. ¡Qué maravilla! Y ese mismo Espíritu está en ti y en mí. Imagínate nada más qué maravilla, todavía más maravilloso. Entonces, Él conoce todo eso a quien Dios ha enviado, Dios mismo ha enviado al Espíritu para que revele su propia sabiduría a los que creen, a nosotros. Ahora vean la segunda forma, o cómo Dios da su sabiduría es por medio de su inspiración. Y vámonos por favor al versículo 12 y 13, por favor. Y nosotros, dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mira, es maravillosa la palabra. El proceso que el Espíritu lleva a cabo de la verdad de Dios, lo conocemos como inspiración, ¿no? El hombre no puede descubrir su verdad, no puede descubrir su verdad, la de Dios, solo la puede recibir. Y para que sea recibido, primeramente debe ser ofrecido. Dios lo está ofreciendo. Podemos recibir la verdad de Dios porque es algo que Él nos ha concedido, lo que dice aquí. El Espíritu que proviene de Dios, no el espíritu del mundo. Nos ha traído su palabra, la palabra de Dios, que comprende lo que Dios nos ha concedido. Te la ha concedido a ti y a mí. La Biblia es un vínculo del Espíritu para traernos la revelación de Dios. El que está aquí, hay dos palabras importantes en el versículo 6, en el 12. El nosotros que está ahí y el nos que habla aquí el versículo 12, como en los versículos también 6, 7 y 10, no se refieren a los cristianos en general, sino a Pablo mismo. ¿Por qué lo digo? Se los voy a explicar. La palabra de Dios es para todos los creyentes, ciertamente, pero fue revelada primeramente a los apóstoles. ¿No es cierto? Y a los otros escritores de los otros libros bíblicos. Solo de esos hombres se puede decir con seguridad que fueron inspirados, ¿no? Es como la promesa que existe en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 26, cuando dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es para el beneficio de todos los creyentes, pero primero fue dado a los apóstoles. Entonces Pablo y los otros escritores del Evangelio, de las Escrituras, no nos dejaron sus propias ideas o sus propias interpretaciones o sus propias opiniones, no. Escribieron exactamente lo que Dios quería que escribieran. Nos entregaron a nosotros lo que Dios quería entregarnos. Lo hemos recibido para que sepamos, dice ahí. Noten eso, es importante, sepamos. El Espíritu usó palabras que los escritores humanos conocían y usaban, pero Él las escogió y las arregló en el orden que quería. La Biblia, entonces, no es solo la palabra de Dios, sino las palabras de Dios. No es sencillamente la palabra detrás de las palabras. ¿Me explico? Lo que es de Dios, como mantienen muchos intérpretes literales, ¿no? O liberales, mejor dicho. Nosotros somos los literales. Los liberales y neortodoxos piensan que es la palabra detrás de las palabras. Esto tal vez quiso decirte esto, cuando es literal. Toda escritura, ¿se acuerdan? Es inspirada por Dios. ¿Se acuerdan, no? Ok.
Literalmente es el aliento de Dios, la exhalación de Dios. Inspirada es la exhalada por Dios. Ahí está, en 2 Timoteo 3:16. Escritura significa escritos, escritos, y se refiere expresamente a lo que escribieron los hombres escogidos por Dios mediante su revelación e inspiración. No a todos los que ellos dijeron, a todo lo que ellos dijeron y escribieron. Se refiere, como Pablo explica, a lo que Dios nos ha concedido, a las palabras dadas por Dios para que ellos las registraran, las escribieran y fueran para beneficio tuyo y mío. Ahí está. Cuando Jesús respondió, ¿te acuerdas a la primera tentación de Satanás? Él mencionó un pasaje de Deuteronomio 8:3. La primera tentación de Satanás a Jesucristo fue en el desierto, y él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, ¿te acuerdas? Sino de toda, ¿qué? Que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4, ahí está. Dios dio su propia palabra en sus palabras propias, por decir así. Noten, toda palabra que sale de la boca de Dios es revelada, inspirada y autorizada. Por eso dice Pablo en el texto que estamos estudiando en el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ¿lo estás viendo? Versículo 13, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En otras palabras, nada puede compararse cuando las palabras humanas solo quedan en la mente, creando educación y capacidad intelectual, y que solo llenan la mente para escalar incluso altos niveles sociales y, por supuesto, descubrir nuevas formas científicas, tecnológicas, culturales en general. Sin embargo, aunque son útiles porque crean mentes desarrolladas y se hacen brillantes mediante una educación bien establecida, una dedicación, pero es solamente en el campo intelectual. Y son, útiles, por supuesto. Sin embargo, no hacen nada, es decir, no contribuyen en absoluto para su vida espiritual. Así que por más grande que hagas la carrera, por más grande que escales los altos niveles académicos en cualquier nivel, pues sabes que solamente eso nunca contribuirá para tu vida espiritual. En cambio, las palabras de Dios, contrariamente, las palabras de Dios son esenciales para la salvación del hombre, para salvarlo, purificarlo, edificarlo y contribuir a la vida plena en frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos que profesen el nombre de Cristo. Porque logra lo que las palabras de la sabiduría humana no puede. Ahí está. Así que el Espíritu habla a nuestro espíritu, lo que en realidad necesita. Acomoda lo espiritual a lo espiritual. Acomoda exactamente lo que uno necesita. Y ese es el punto. Dios va a hablar a tu vida y está hablando a tu vida, y cada uno de nosotros tenemos diferentes facetas a las cuales Dios necesita hablarte, Dios necesita decirte y Dios necesita establecer en tu corazón. Y el punto principal aquí es saber con honestidad recibir esa palabra y poder decir, sí, Señor, me estás hablando a mí. Lo espiritual lo acomoda a lo espiritual, a tu vida. Siempre traerá una palabra de edificación, pero es posible que también traiga palabras de exhortación. Pero lo que espera Dios es que tú corrijas tu vida, cambies tu vida, sigas adelante, seas edificado, pero también a la vez seas tratado. ¿Me explico? Si no, cada quien escogería la palabra que más le conviene y la torcería y aplicaría sus conceptos como él quiere, ¿no? Pero no es así. Ahora mira, en tercer lugar, el tercer paso
de cómo encontrar sabiduría de Dios, que es por el Espíritu de la verdad de Dios, es también por medio de la iluminación. Y vámonos al versículo 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Me encanta esta parte. En este pasaje vemos también el otro lado de la moneda, ¿no? Podríamos decir que es eso. Porque fíjate, es posible leer la Biblia. Escuchen esto. Es posible leer la Biblia, incluso las versiones que quieras, o todas las versiones que quieras, las que quieras, diferentes, y no obstante no entenderla. Es posible estudiar la Biblia durante muchos años, incluso memorizar muchas partes de la misma, y ¿sabes qué? Y a pesar de todo, no entenderla. Muchos tienen muchos años estudiando la palabra, escuchando sermones, estudios aquí y allá, clases de todo tipo, como lo que decía al principio, y parece que no tienen ninguna iluminación, caray. No se ven iluminados. No tienen ninguna iluminación que deberían tener. Y cuando eso sucede, no desarrollan un buen discernimiento en su vida para saber escoger lo que les conviene y lo que no. No saben qué hacer. Aún parecen bebés. Aunque ellos no lo acepten, ¿no? Los escribas y los fariseos, mira, ¿sabes qué? Tenían en su tiempo, en el tiempo de Jesús, eran instruidos en el Antiguo Testamento, en la Torá, de una manera específica, y estudiaban de tal manera que conocían muchas cosas. Pero nunca captaron el mensaje de Dios. Fallaron completamente al reconocer, más bien a no reconocer al Mesías y el tiempo prometido cuando Él vino, vivió entre ellos. Fallaron. Ellos no creyeron en Jesús porque no creían verdaderamente en el Moisés, en Moisés, en el gran patriarca, en el quien habían puesto toda su esperanza. Ellos habían puesto todo su apoyo e interés en Moisés, pero no percibieron las cosas que son del Espíritu de Dios. No, porque pensaron que son locura, que eran locura. Dijeron, no, ¿cómo es esto? No. Y debido a que esos hombres no eran de Dios, no pudieron entenderlas. ¿Por qué no? Porque se tienen que discernir de una manera espiritual, hermanos. Espiritualmente. Entonces esos escribas y fariseos, como todos los que rechazan a Dios, vivían solo en la esfera del hombre natural. ¿Me explico? Esa era su esfera. No tenían medios ni deseos de entender la naturaleza espiritual de la palabra de Dios. Es cierto que hubo otro que entró y creyó en el Mesías prometido y abrazó esa fe y se aferró a ella y no se movió y ahí se quedó y creyó en el Mesías que vendría. Uno que otro. Pero no fue así con todos. Ya lo habíamos hablado cuando predicábamos Romanos. El hombre natural entonces no puede conocer o entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque solo se pueden discernir espiritualmente. Lo espiritual está en oposición a lo natural. Y se refiere esencialmente a la capacidad interna del redimido para percibir la verdad de Dios. La capacidad interna, lo vuelvo a repetir, esta línea interna del redimido para percibir la verdad de Dios y aplicarla a su vida. La palabra de Dios debe ser valorada espiritualmente, discernida espiritualmente, entendida espiritualmente.
y aplicarla en un sentido práctico, aunque valga la redundancia, ¿no? Y el hombre natural está espiritualmente muerto y no puede hacer ninguna cosa de estas. El salmista entendió realmente la necesidad de que Dios iluminaría su palabra, por eso no, abre mis ojos, ¿te acuerdas de la oración? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. Abre, Señor, mis ojos. ¿Cuándo le has pedido eso? O lo que leían, ¿no? Dame sabiduría en Santiago, ¿no? Porque Él da, ¿qué? Abundantemente. Y ni siquiera te va a reprochar nada. Pero no quieren hacerlo. Hay quienes no lo hacen. Creen que por su propia capacidad intelectual o por sus propios medios lo van a entender todo. Y así hay sabiondos, ¿no? También dentro de la esfera de los cristianos evangélicos que se la saben de todas. ¿Sabes qué? No es cierto. No es cierto. Se necesita un quebrantamiento espiritual y nuestro propio reconocimiento de no poder hacerlo por nosotros mismos o por nuestro propio medio. Para poder entender un pasaje necesitas orar y quebrantarte realmente para disfrutar la presencia de Dios en tu vida, con sus palabras. Martín Lutero dijo una vez, no podemos entender la Biblia mediante el simple estudio, fíjate lo que decía, mediante el simple estudio o talento. Debemos contar con la presencia del Espíritu Santo. Fin de la cita. Y Juan Calvino también escribió y dijo, el testimonio del Espíritu es superior al de la razón, porque estas palabras no se enraizarán en el corazón del hombre hasta que no son selladas por el Espíritu. Fin de la cita. Alguien dijo también una vez, lo mejor de los hombres, escuchen esto, lo mejor de los hombres, lo único que puede hacer por sí mismo es roer la corteza de la Escritura, sin llegar a la madera. ¿Me explico? ¿Se dan cuenta? Dios debe abrir los ojos de nuestro entendimiento. En principio, esa es una característica primordial de todos los cristianos. Abrir nuestro entendimiento antes de que nosotros podamos realmente conocer e interpretar correctamente la verdad. Su verdad está solo disponible, escuchen esto, su verdad está solo disponible para los que tienen un espíritu regenerado y en los que mora el Espíritu, porque solo el Espíritu puede iluminar las Escrituras y dártelas a entender de una manera correcta. ¿Entiendes? Del mismo modo que él está físicamente, o sea, una persona que no conoce a Dios, físicamente ciego, no puede ver el sol, así, bueno, más bien una persona que está físicamente ciega no puede ver el sol, así también lo está una persona que no está redimida, no puede ver la realidad de lo que le está dando el Señor a su corazón. Ambos carecen de iluminación, ¿no? Tanto un ciego como otro ciego espiritual. Martín Lutero también cito y les menciono, el hombre es como una estatua de sal, cuando la mujer, como la mujer de Lot, ¿te acuerdas? Es como un tronco, como una piedra, es como una estatua sin vida que no puede usar sus ojos o boca, ni sus sentidos, ni su corazón, a menos que sea iluminado, convertido y regenerado por el Espíritu Santo. Fin de la cita, ¿lo ven? Entonces, el espiritual, por otro lado, lo que estamos viendo acá, juzga todas las cosas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? No significa que hace un veredicto de todo lo que está correcto y lo que está incorrecto o en otra persona, etcétera, etcétera. No, el creyente tiene un maestro de la verdad que habita en él para iluminarlo en todas las cosas que Dios necesita que él entienda.
Juan, por ejemplo, escribió en 1 de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. 1 de Juan 2:27. Entonces el Espíritu Santo toma la palabra de Dios, ¿haz de cuenta? La palabra que Él ha revelado, inspirado, y la ilumina para aquellos en los que Él mora. Instruye de esa forma. ¿Me entienden? O sea, el Espíritu Santo hace todo lo necesario para provecho nuestro, por medio de su palabra. Y Él mismo nos da entendimiento. O sea, lo hace todo. Fíjate nada más. Qué maravilla, ¿no? O sea, no solamente te redime, nos salva, nos coloca en el cuerpo de Cristo, nos da su Espíritu Santo, te da la palabra de Dios y te da todo el entendimiento para que la comprendas. ¡Wow! Él mismo hace todo. A diferencia de la revelación e inspiración de Dios que fue dado a los escritores bíblicos, su iluminación es para todos los cristianos. A diferencia de la inspiración que ya te dije, ya lo dije, cuando Dios usó a los hombres para ser inspirados por la palabra de Dios. Y bueno, su iluminación en este caso, el último punto que estamos viendo, es para nosotros. Todos podemos discernir correctamente la palabra de Dios cuando confiamos en el dador de la palabra de Dios, cuando sabemos que tenemos al Espíritu Santo. Entonces, ya que el hombre natural no puede evaluar correctamente la palabra de Dios, bueno, pues tampoco puede juzgar correctamente al pueblo de Dios. Hablando de que juzga todas las cosas. Es decir, el espiritual no es juzgado de nadie, dice aquí. En otras palabras, es imposible para el mundo entender a los cristianos fieles cómo les resulta, también imposible a ellos entender a Dios mismo y a su palabra. Ellos, por supuesto, tratan de juzgar a los creyentes, pero siempre se equivocan. Pueden evaluar la exactitud de nuestras faltas, estoy hablando del impío, ¿no? De nuestras faltas, defectos, de nuestra manera de vivir, que no es correcta delante de Dios y que no es consecuente con nuestra fe o con lo que creemos. Puede evaluar eso el impío. Esos malos testimonios que a veces se caracteriza el creyente, que tienen a veces que el mundo incluso juzga, ¿no? Porque son acciones que son iguales a los que ellos hacen. No estoy diciendo que vivas igual que ellos, porque si vivirías igual que ellos, entonces no eres creyente, eres como ellos. Estoy hablando de lo que ellos ven en ti, en el creyente, que juzgan la manera en la que te estás o nos estamos comportando, y lo juzga bien porque son actos que se identifican con ellos, porque ellos también lo hacen. Si el Evangelio mismo, mira, no ha entrado correctamente a nuestras vidas, entonces vamos a hacer lo que ellos hacen. Ahí está. Si el Evangelio mismo es una piedra de tropiezo y una locura para ellos, también lo es la fe basada en el Evangelio. La persona en Cristo será mal entendida y maltratada como Cristo mismo, como dice en Juan 15:20. Entonces el mundo se reirá de nosotros, se va a burlar, se burlará de nosotros y aún nos querrá matar, como sucede en muchos lugares del mundo. ¿Por qué? Porque el Evangelio que predicamos es piedra de tropiezo para ellos, porque el Evangelio que predicamos realmente lo estamos viviendo. Porque si el Evangelio que tú recibiste no lo estás viviendo, entonces te identificas con ellos. Pero si el Evangelio que tú has recibido a través de su palabra, a través del entendimiento del Espíritu, lo estás llevando a cabo, entonces no te identificas con ellos y ellos quieren perseguirte y matarte, como lo hicieron con Jesús.
A lo mejor por eso muchos no lo hacen, ¿no? A lo mejor por eso muchos no tienen un buen testimonio. Y es una pena. Mira, nuestra honestidad y buen testimonio no lo pueden soportar tan fácilmente. El mundo crucificó a Cristo y ¿saben qué? También crucificará a sus seguidores. Pero si nada pasa, entonces evalúate, júzgate a ti mismo, si estás en la fe o no, ¿no es cierto? Claro que si no quieres que te hagan daño, como les hice una lista hace tiempo, hace algunas semanas, pues entonces no le pongas tanta atención al buen testimonio. ¿Para qué? Mira, no te importe confabularte con el mundo. De esa manera no significas ningún testimonio para ellos. Ningún testimonio de peligro. Entonces no eres piedra de tropiezo. Para los incrédulos, eres piedra de tropiezo, pero para los cristianos. Pero no para ellos. Pablo preguntó, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? Dice en el versículo 16, ¿lo estás viendo? Es como si preguntara, ¿qué hombre natural sabe los pensamientos de Dios? ¿Lo ven? Pues nadie. Nadie. Los incrédulos a veces quieren corregir a los creyentes, discuten de las verdades que creemos y seguimos, pero cuando ellos contradicen las enseñanzas de la palabra o de la escritura, no están discutiendo con nosotros, están en contra de Dios mismo, cuyos pensamientos ellos no entienden. Están tratando de instruir a Dios. Imagínate nada más qué locura, ¿no? Por eso dice ahí, ¿quién lo instruirá? Pues es absurdo. ¿Quién puede hacerlo? Pero hay quien se erige más sabio que Dios, ¿no es cierto? Y te dice, y te interpreta la escritura como quiere o como piensa. Pero no es cierto. Sin embargo, como cristianos, Dios nos instruye. Estamos en condiciones de entender todas las cosas de su palabra, porque tenemos la mente de Cristo, dice aquí. Cristo piensa los pensamientos de Dios, ¿no? Entiende la sabiduría de Dios. Nosotros tenemos su mente, la palabra knows. Knows. Este término se traduce como entendimiento. También se ve en el 14:14 de 1 Corintios. Se usó aquí para que podamos entender mejor cómo lo usa Lucas también, Lucas 24:45, de la revelación de Jesús a sus discípulos. ¿Te acuerdas que él había resucitado, iba camino a Emaús? ¿Te acuerdas? Iba camino a Emaús y bueno, ¿y qué pasó? Iban ahí discutiendo entre sí, bla, 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 y de repente él aparece. Y tienen otro diálogo por ahí y ellos todavía no lo conocían. Y llegó un momento en que se sentó con ellos y de repente dice ahí que entonces les abrió el entendimiento, ¿te acuerdas? Para que comprendiesen las escrituras. La doctrina de la iluminación no significa que nosotros podemos conocerlo y entenderlo todo, No lo podemos entender y comprenderlo absolutamente todo, como dice en Deuteronomio 29:29, ustedes ya lo conocen, ese pasaje. No significa que no necesitemos de maestros humanos, claro que necesitamos, Efesios 4:11 y 12. No, pues porque hay quienes piensan eso también. Oye, no, ¿por qué no te congregas si no vas a este estudio? Yo la leo en la casa. Yo la leo, yo puedo entenderle bien en la casa. Mira, ¿sabes qué? Sí le puedes entender lo más esencial y lo más superficial. Pero Dios estableció maestros y predicadores para eso. Entonces, quiere decir entonces que las escrituras pueden ser entendidas por cada cristiano que es diligente y obediente, pero eso no significa que desdeñemos o hagamos a un lado a los maestros. Y tú y yo tenemos el recurso maravilloso, como ya lo leyeron, de pedir sabiduría
para que en su revelación, su inspiración y su iluminación le pidas a Él por sabiduría y te dará sin reproche, abundantemente, fíjate nada más, y sin reproche, y le será dada. Pero recuerda, lo vas a adquirir de una manera, o sea, no lo vas a adquirir de una manera automática, ¿eh? Imagínate qué maravilla sería, ¿no? Te pones a orar, Señor, dame sabiduría, tú la darás abundantemente y sin reproche, y ya te paras de ahí, ya lo sabes todo. No, ¿eh? Recuerda, tú adquieres sabiduría cuando te comprometes, escucha esto por último, te comprometes a buscar en su palabra las verdades que te harán más sabio cada vez, y es lo que queremos, adquirir sabiduría divina para ser más sabio y poder en primer lugar y por sobre todas las cosas arreglar nuestra propia vida, tu propia vida. No para que andes arreglando la de los demás. No. Porque fuera de esta revelación la gente no puede de ninguna manera pensar en alguna otra revelación que existiera. Noten ustedes que la forma que Dios da sabiduría es por medio de estas tres formas, nada más. ¿Lo puedo así generalizar? Claro que sí, porque es la participación del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. ¿Quieres esa sabiduría? Pídela. Vamos a orar.